Hoy vamos a hablar de historias de brujería y pactos familiares, pero no cualquier brujería, sino de la más despiadada, de la más cruel porque proviene del lugar menos pensado. Pero también te voy a contar el caso de Lupe, que estuvo a punto de perder a su pequeño. Una bruja casi se lo lleva. Bienvenidos. El caso de Mireya te lo voy a contar en dos partes porque se trata de ese tipo de brujerías que jamás esperarías. Hechizos que tal vez no se sienten en un inicio, pero que claramente te comprometen. Mireya, al igual que muchas otras personas, se quedó completamente sola después de que tuvimos que estar en casa en el 2019. Y es que debido a las dificultades que se sorteaban en ese momento, por azares del destino, sus papás abuelos, como ella les dice en todo momento, tuvieron que partir de este mundo. El único doctor que visitaba enfermos en ese momento le dijo que ya no había remedio. A pesar de las inyecciones, del tratamiento que siguieron al pie de la letra, el tiempo se les había terminado. La falta de aire a cada minuto era mayor. Pero había una promesa que Mireya no podía romper, y era que por ningún motivo los iba a sacar de la finca. Alrededor de un mes antes, mientras cenaban, los padres de Mireya hicieron un comentario que resultó difícil de digerir. Y es que en realidad a nadie le gusta tocar ese tema, ese en el que dejamos de existir y se intenta planear el futuro para cuando ya no estemos en este mundo. Dicen que muchas personas tienen ese presentimiento y sienten que su final está por llegar. Y esa noche era el momento preciso para hablarlo. Mireya cuenta que en esa plática, su papá abuelo le comentó que si llegaban a contagiarse por algún motivo, que fuera con Víctor, el doctor que toda la vida los había atendido. Médico que finalmente también terminó muriendo por estar tan expuesto a las personas que atendió durante todo ese tiempo. ¿Quién lo diría? A punto estaba de terminar el encierro cuando ya no pudo más. La recomendación era directa y muy clara. En la finca había mucho espacio, que escogiera el lugar más bonito y ahí los enterrara con ayuda de Jacinto, un hombre que se encargaba del mantenimiento del lugar, que fuera inteligente, que administrara los negocios así como le habían enseñado, que si lo hacía bien podría vivir cómodamente y cubrir los gastos de la finca, pagarle a Jacinto y a Rosita, mujer que se dedicaba a las labores del hogar, cocinar, limpiar y hacerle compañía, que cuidara con mucho cariño lo que le dejaban, porque todo aquello había costado más de lo que parecía. Justo en ese momento, mamá abuela interrumpió y dijo, con un tono bastante estricto, que se quede todo como está, así me gusta a mí. Para intentar salir de ese tema, con los ojos llorosos y con un nudo en la garganta, Mireya contestó que sí, que no se preocuparan, que eso no iba a pasar, que hasta el momento habían seguido todas las indicaciones y que pronto podrían ir nuevamente al centro del pueblo para sentarse en esas bancas debajo de aquel enorme árbol como siempre lo hacían. Pero nuevamente mamá abuela tomó la palabra y de manera muy seria miró a los ojos a Mireya y reiteró, hija, tú has escuchado las noticias, de todo te enteras en ese celular, sabes que si nos llevas al hospital ya no nos vas a ver. A lo mejor suena muy escalofriante para ti, pero así se hacía antes. Aquí estamos mejor. ¿Sabes en qué lugar están enterrados tus padres y tus tíos? Aquí queremos estar, con ellos y contigo. Ya hemos platicado con el comisariado. Tu abuelo ya checó los papeles para que no tengas ningún problema. Solo prométeme que las cosas seguirán como están, que las dejarás tal cual como están. Así será mejor para todos. Para que aquella plática terminara, Mireya contestó que sí, que no se preocupara, que conocía perfectamente cómo le gustaba la casa, limpia, ordenada y bien cuidada. Así que lo prometió. Terminaron de cenar y se despidieron como lo hacían todas las noches. Aquellas palabras, como si se tratara de una profecía, se cumplieron semanas después. Antes de partir, con falta de aire y sacando fuerza quién sabe de dónde, mamá abuela por tercera vez le dijo que dejara todo como estaba,
mientras Mireya sostenía la mano de su madre y veía cómo salía su último aliento, y le dijo que podía irse en paz. Cuando mamá abuela murió, Mireya partió en llanto. Sus piernas temblaron y de la nada golpeó el suelo con las rodillas. Nadie, ni don Jacinto ni doña Rosa, pudieron evitar que se rompiera por completo, gritando y llorando por alguien que ya no la escuchaba. Ese mismo día por la noche, como si se tratara de un juramento eterno de hacerse compañía hasta en la propia muerte, papá abuelo también murió. Así como Mireya, muchas familias perdieron a casi todos sus integrantes. Y tampoco Mireya fue la única que se quedó sola. Esa mujer estaba deshecha, rota, devastada por perder lo único que tenía. De acuerdo a lo que sabía, sus padres habían fallecido en un trágico accidente de carretera. Pero había más secretos, cosas que descubriría con el paso del tiempo. Sin duda, la tristeza, el dolor, la soledad y los recuerdos atormentaron a Mireya por un tiempo. Estaba muy acostumbrada a ese par de ancianos que la cuidaron con mucho cariño. Por eso ese apodo tan particular de papá abuelo o mamá abuela, eso fueron para Mireya. El tiempo pasó y sus heridas poco a poco fueron sanando. Después de 3 años, a pesar de sentir un nudo en la garganta cuando los recordaba, ya podía platicar de ellos sin llorar, aunque sus ojos se nublaban cuando lo hacía. Hasta ese momento vivió tranquila. Sin embargo, ya era hora de cambiar. Gracias a internet pudo apoyarse en algunos consejos de gente muy reconocida en el ámbito de la tanatología. El dolor ya no era tan fuerte, y por eso creyó que se sentía lista para dar un paso más. Comenzar a regalar a quien le sirvieran las cosas de sus seres amados, en especial la ropa, ya que llevaba 3 años guardada. Quién sabe cómo, pero el polvo ya las había cubierto discretamente. La limpieza se hacía como de costumbre, pero para ella fue muy difícil pasar a la habitación de los abuelos. La única que lo hacía era Rosita. Después de lavar y regalar todo lo que ella consideró necesario, descansó un par de meses y cuando se sintió lista otra vez, intentó darle un nuevo aire a las cosas acomodando los muebles. Le pidió a Jacinto que lijara y barnizara las paredes, que acomodara todo aquello que rechinaba o se viera mal. Era hora de atraer nuevas vibras, pero lo que nunca se imaginó era que estaba a punto de llenarse de oscuridad, de terror y de miedo. Un fin de semana, después de darle permiso a Rosita para acudir a una fiesta familiar, Mireya de la nada se puso a limpiar los cuadros de la casa, encendió el tocadiscos y comenzó a escuchar aquellas melodías de Pedro Infante, un artista que acompañaba a mamá abuela mientras se sentaba en una mecedora que tenía la mejor vista. Desde ahí observaba los atardeceres más bellos y las tierras que hasta el momento le pertenecían. Mireya comenzó con los cuadros más grandes, esos con bordes pintados de color oro que tenían imágenes de paisajes, de enormes leones o de campos silvestres con enormes cascadas. Después pasó a los retratos familiares, fotos antiguas que estaban dentro de un mueble de madera con puertas de cristal. Ahí recordó parte de su historia. Las imágenes de papá abuelo sosteniéndola de sus bracitos y girando a toda velocidad en medio del patio pasaron por su mente. Por un momento el brillo de los ojos de papá abuelo al divertirse con Mireya apachurraron su pecho. Pero tenía que seguir adelante. Tenía que honrar su memoria de cierta manera y dentro de poco decirles: estoy lista, gracias por seguir conmigo. Terminó de limpiar esa vitrina y así continuó con los demás cuartos, hasta que bastante agotada, se sentó un momento en la mecedora del pasillo y se dio cuenta de que ya solo faltaban las fotos familiares que se encontraban en el corredor, imágenes que fueron colocadas a manera de historia familiar. Comenzaba con las fotografías de los tatarabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y finalmente un cuadro con una pareja. Eran sus padres. Se dio 5 minutos para descansar y se levantó para terminar de limpiar. Remojó su trapo en agua limpia, lo exprimió lo más que pudo y comenzó. A veces el ver las fotografías familiares trae muchos recuerdos, y eso, quieran o no, retrasaba el trabajo. Al mirar las imágenes, Mireya recordaba las historias que le contaba mamá abuela,
Algunas hasta tenían que ver con la revolución. Limpió el primer y el segundo cuadro, pero cuando llegó al tercero, se llevó una gran sorpresa. Tomó aquel marco y comenzó a limpiar el cristal de la fotografía. Sin embargo, cuando lo colocó en su lugar, notó que su mano estaba manchada. Ella lo describe como una mancha de color café que tenía un olor muy particular, entre penetrante y podrido. Nuevamente se limpió, repasó el marco del retrato ya que también había quedado un poco sucio, e intentó acomodarlo de nuevo, pero su mano volvió a quedar sucia. Comenzó a revisar la pared. Todo estaba en perfecto estado. Miró el retrato y cuando lo volteó, se dio cuenta de que se trataba de él. La parte de atrás de la fotografía, justo en esa ligera tabla que hace presión con el cristal y la imagen, estaba manchada con una especie de pintura color café. Mireya comenzó a limpiar esa gran mancha que cubría la parte posterior del marco, y mientras lo hacía, se percató de que poco a poco se iban formando letras, después palabras y finalmente frases, líneas que la dejaron congelada. Detrás de esa imagen, lo que estaba escrito decía así: estos somos y a ti te adoramos. Cumplimos la promesa de entregarte a cada uno de ellos, así como tú también nos has cumplido con lo que te pedimos. Tómanos y llévanos cuando lo decidas. Al principio Mireya lo leyó una y otra vez. No entendía nada. Sin embargo, cuando cayó en cuenta de que se trataba de un pacto, sus manos temblaron y tiró aquella fotografía. Cuando rebotó en el suelo, claramente el cristal se rompió y la tapa que cubría la fotografía se desprendió. Eso le hizo sentir aún más escalofríos, porque en la parte de atrás había 6 pedazos de carne compactada. Un estilo de pequeña tripa que estaba dura y seca, ya deshidratada por todos los años que habían pasado. Cuando vio aquello, gritó de miedo. No sabía si levantarlo o dejarlo ahí tirado. Y al poco tiempo llegó Jacinto preguntando qué le había pasado, si se encontraba bien. Pero ella no quitaba la mirada de aquella fotografía. De inmediato Jacinto levantó la imagen, le comentó que no se preocupara y la colocó en el mueble más próximo. Pero cuando levantó el respaldo, ese donde estaba la leyenda, se le quedó viendo a Mireya un par de segundos sin saber qué decir. No era nada bueno. Sin embargo, algo titubeante le dijo que no se preocupara, que antes, cuando los abuelos de Jacinto decidieron también formar una familia, hicieron lo mismo. Guardaron sus cordones umbilicales de cada uno de los tíos y padres. Los separaron con pequeños cordones de estambre de diferente color para identificarlos y los tenían en un pequeño joyero familiar. Aunque lo intentó por unos segundos, Mireya no le creyó, porque la voz de Jacinto se escuchaba extraña, nerviosa y sus manos temblaban ligeramente. Tomó un poco de aire y decidió sentarse, pues ahora tenía entre sus manos una foto, 6 cordones revueltos y una frase que claramente tenía algo que ver con la brujería, con un pacto y quizá con algún demonio. Esto último aún no lo sabía, pero presentía que algo había cambiado. Cuando Jacinto regresó a sus aposentos, Mireya comenzó a sentirse vigilada. Sentía que allá desde la lejanía, desde aquellos enormes árboles frutales que acompañaban a la finca, alguien la observaba. Intentó tranquilizarse y terminó de limpiar los cuadros de la familia. Finalmente tomó un té para relajarse y se bañó para poder descansar. Esa noche fue muy extraña para Mireya, pues cuando logró quedarse dormida, comenzó a soñar cosas que no tenían sentido, pero que claramente la llenaron de miedo. En su sueño pudo ver suspendido con ayuda de una cuerda a un hombre balanceándose de lado a lado, justo donde ella sintió que alguien la miraba esa noche. En su sueño corrió por la finca intentando buscar ayuda, pero cuando pasó a un lado del pozo, escuchó un grito desgarrador. Eso le llamó la atención y se asomó para ver de qué se trataba, y lo que se encontró fue espantoso. Una pequeña estaba hinchada a punto de explotar y flotaba sobre el agua del pozo.
Un olor nauseabundo le hizo taparse la boca y continuó corriendo en búsqueda de alguien que pudiera ayudarla. Se metió a toda velocidad a una bodega y ahí encontró algo perturbador. Un muchacho estaba también suspendido de las vigas, pero de una forma muy particular. Este se encontraba formando un pentagrama inverso. Ese que dicen solo utilizan las brujas o brujos para sus rituales. Lo peor de todo es que se notaba que ya tenía mucho tiempo ahí. De hecho, algunas aves negras ya habían terminado con sus ojos, pero seguían picoteándolo. El olor era tan fuerte que en ese preciso momento despertó agitada. Pero lo más extraño es que en su cuarto se sentía ese mismo aroma. Para cuando despertó ya era hora de comenzar el día. Se levantó, aseó su rostro y salió al corredor para ir a la cocina, lugar donde ya se encontraba Rosita preparando el desayuno para que Mireya, ahora la nueva patrona, fuera a atender los pendientes. Mireya abrazó a Rosita como todas las mañanas y le agradeció por el desayuno, pero también le comentó lo que había pasado en la noche, lo que había encontrado y lo que soñó mientras dormía. Rosita se llevó las manos a la boca y bastante sorprendida no tuvo palabras para explicarle nada. Solamente le dijo: «Ay, mijita, a lo mejor solo fueron los nervios de lo que te pasó. Anda, termina de alistarte y ve a revisar tus pendientes. Cuando regreses platicamos». Así continuó su día de Mireya, con duda, con algunas preguntas, pero también con un halo de calma, pues doña Rosita ya tenía muchos años trabajando para sus abuelos. Cuando Mireya regresó del trabajo, encontró a doña Rosita sentada en la mesa discutiendo con don Jacinto. Por lo poco que alcanzó a escuchar antes de interrumpir la conversación, Jacinto dijo: «No puedes hacerlo, Rosita. Acuérdate de todo lo que pasó aquí». Y cerró la boca cuando se percató de que Mireya ya se encontraba ahí. Sin embargo, de forma inmediata, Mireya preguntó qué era lo que había pasado ahí. Rápidamente, Jacinto se levantó y le dijo a Mireya: «Rumores, señorita, rumores que cuenta la gente». Dio gracias por los alimentos y se marchó para terminar su jornada. Mireya volteó hacia Rosita y observó que frente a ella se encontraba el respaldo del marco de la noche anterior, donde estaba escrito aquel pacto. Se sentó a su lado y Rosita se levantó a servirle de comer, pero Mireya le dijo que no tenía hambre, que mejor platicaran. Así que bastante nerviosa, se sentó Rosita frente a Mireya y la joven cuestionó qué era eso que decía la gente. Que le platicara, que no quería seguir teniendo esa duda. Por unos segundos Rosita solo se sobaba las manos como intentando esconder algo que ya no podía, algo que Mireya había encontrado la noche anterior. «Dime ya, Rosita, ¿qué es lo que te pasa?», repitió Mireya. Y la señora contestó: «Ay, señorita, yo no lo quería creer. Es más, jamás me hubiera enterado. Limpiaba las fotos como su madre me lo pidió, pero nunca me percaté de nada. Mis abuelos decían que esta familia era de cuidado, que cosas muy extrañas pasaban en esta finca, que su familia estaba marcada por la tragedia y las cosas malas, que cualquier jornalero que entraba a trabajar con sus bisabuelos, por lo regular no duraba mucho, al menos no los que se espantaban fácilmente. Y es que decían que aquí los espantaban, que les movían las cosas o que veían sombras moverse durante la penumbra. Los rumores a los que se refiere Jacinto tratan sobre la brujería. No me vaya a creer, pero muchos años atrás se decía que su bisabuela era una bruja, de esas malas que enferman a la gente, de esas que destruyen a familias enteras. Esos son los rumores. Ahora sí, déjeme sirvo y comemos juntas». Al finalizar el día y cuando Mireya volvió a acostarse, aquellas palabras de Rosita no salían de su mente. Todo aquello era desconocida para ella. ¿Brujas? ¿Pactos? ¿Brujería? De eso nunca habló mamá abuela. Cuando por fin pudo dormir, o el poco tiempo que logró hacerlo, de inmediato regresó a ese mismo lugar de la ocasión anterior. Seguía buscando ayuda, corriendo desesperada. Llegó hasta el chiquero, donde los cerdos estaban amontonados en el centro del lugar y comían, pero no era el pienso que siempre les daban.
Se estaban comiendo a alguien. Era un joven de unos 30 años. Espantada por la imagen, de la nada apareció ahora en un camino solitario. Y ahí por fin pudo ver a una señora mal encarada. Sujetaba a alguien mientras que la carreta cargada de forraje pasaba su rueda cubierta de acero justo en esta parte. En su sueño, Mireya gritó, y cuando lo hizo, aquella mujer comenzó a perseguirla. Corrió con todas sus fuerzas hasta que pudo escaparse de ella. Sin embargo, la pesadilla aún no terminaba. Logró esconderse dentro de un gran cultivo de maíz, pero cuando giró para intentar observar que estaba a salvo, el rostro de una mujer se encontraba tirado en el suelo. Solo era eso, una cabeza a la cual le faltaba todo lo demás. Cuando intentó voltearse para taparse la boca y no gritar, se dio cuenta de que aquella mujer la había encontrado. Rápidamente la tomó del cuello y comenzó a apretarla. La impresión fue tanta para Mireya que así despertó, respirando bocanadas de aire a todo pulmón y sujetando entre sus manos lo que en su sueño eran las muñecas de aquella mujer que intentaba desaparecerla. El cuello le dolía, y no era porque hubiese dormido torcida, sino porque en verdad alguien o algo había intentado cortarle la respiración. Se levantó rápidamente y encendió la luz y fue a su espejo. Ahí pudo ver que en realidad sí. En su cuello se veían las marcas de unos dedos alargados. Aquella madrugada, de inmediato fue al cuarto de su ayudante y la despertó. «Mira, Rosita, mira mi cuello. Nuevamente he soñado algo parecido a lo de ayer. Pero ahora aquella mujer, la culpable de todas esas muertes, me encontró e intentaba hacerme lo mismo. Tengo miedo, Rosita, porque es la mujer que está en esa foto». Desde esa noche, Mireya no volvió a dormir sola. Si es que lleva las cuentas, hasta el momento son 6 las personas que vio en sus sueños. 6 acontecimientos fatídicos que podrían haberse quedado solo en eso. Un par de sueños derivados de lo que estaba escrito atrás del marco de la fotografía. Pero lo que no te he dicho aún es que coincidían con las 6 personas que estaban en dicha imagen. Cosa que también coincidía con aquellos 6 cordones umbilicales pegados en orden atrás de cada individuo. Era la familia de los bisabuelos de Mireya. Me encantaría decirte que todo terminó aquí, que después de un Padre Nuestro y un poco de agua bendita las cosas acabaron, pero no. Si piensan que esto no puede ponerse peor, les diré de una vez que se sujeten muy bien al sitio donde se encuentran, que pidas compañía, porque lo que viene podría quitarte el sueño. Después de esa noche, algo se rompió. Algo salió de la oscuridad y llegó para quedarse en aquella finca que por tantos años había sido el lugar más tranquilo. Un lugar donde se respiraba la paz. Ahora los eventos paranormales se hicieron presentes. A veces, mientras Mireya y Rosita dormían, aquel tocadiscos comenzaba a reproducir una melodía repetitiva, como cuando se reproduce algo a una velocidad que no es la adecuada, tan lento que las voces se escuchaban distorsionadas, como si se tratara de un demonio, alguien poseído o simplemente una carcajada que provenía desde el infierno. Terminaron por desconectarlo, pero no fue suficiente. Lo peor de todo es que Rosita tenía que regresar a su casa de vez en cuando porque cuidaba a uno de sus hermanos que estaba enfermo. En la familia se turnaban para estar al pendiente de él, ya que desafortunadamente se encontraba en cama. Fue en una de esas ocasiones cuando Mireya comenzó a escuchar un grito de ayuda. Ella describe que se oía a la perfección cómo una niña gritaba. Lloraba desesperada pidiendo perdón y, a pesar de la falta de aire, decía que no había hecho nada. Gritaba por su mami. Mireya se levantó de inmediato y encendió el foco del corredor. Pero también escuchó que en el cuarto de al lado, los resortes de la cama crujieron y también sintió los pasos de Jacinto acercándose a la puerta por aquellos gritos tan desesperados, en especial porque se trataba de una niña. Como si se hubieran puesto de acuerdo, los dos abrieron la puerta de madera al mismo tiempo y asomaron sus rostros para mirarse fijamente a los ojos, con miedo y con la sensación de que en realidad alguien estaba gritando.
decidieron separarlo de un acontecimiento paranormal cuando escucharon claramente que el agua dentro del pozo se agitaba y sonaba como si alguien estuviera luchando por su vida. Manoteaban y gritaban allá adentro. Así que corrieron los dos para intentar ayudar a la pequeña. Y mientras corrían, aquellos sonidos eran cada vez más claros. Ahí había alguien. Apresuraron el paso para poder salvar a la pequeña, y después de escuchar el último grito de desesperación, antes de mirar hacia adentro del pozo, sus cuerpos se llenaron de escalofrío cuando observaron que en la oscuridad y profundidad de ese pozo, el agua estaba agitada. Los bordes estaban mojados, pero no había nadie. Revisaron una y otra vez con la linterna sin encontrar a la pequeña. El miedo los paralizó cuando a la distancia, en dirección a aquel árbol frutal donde en su sueño estaba suspendido aquel hombre, se escuchó una carcajada demoníaca. Se estaban burlando de ellos por haber caído en esa trampa. De inmediato don Jacinto se persignó y comenzó a rezar en voz baja. Mireya sentía que sus piernas le temblaban, quizá por la carrera, pero también sintió una emoción en su cuerpo que no pudo describir. Ella está segura de que se trataba de miedo, de terror y de espanto. En cuanto esos segundos de parálisis se terminaron, empezaron a caminar hacia la casa. El frío recorría sus cuerpos como avisándoles que todo aquello malévolo o demoníaco apenas comenzaba en la vida de Mireya, la última que quedaba en el linaje de aquella fotografía con un pacto extraño que hasta el momento ella ni los ancianos que la acompañaban comprendían. Con el paso de las semanas, la heredera de todo aquello finalmente dobló las manos. Se dio cuenta de que en realidad ella no podía hacer nada. Necesitaba la ayuda de algo más grande, de una fuerza divina que le permitiera salir de esas opresiones, de esos espantos, de aquellos demonios que, poco a poco, le avisaban o le hacían entender que la siguiente en la lista era ella. Justo como aquellas personas en sus pesadillas, familiares lejanos que nunca conoció en persona, pero que pudo sentir en carne propia por lo que pasaron, cómo fueron sus muertes y sobre todo, quién era la culpable. Cuando ya no pudo más, se acercó a una iglesia pentecostés de su comunidad. Ahí encontró cierto alivio, tranquilidad y un poco de paz. Sin embargo, aquella entidad demoníaca no la iba a dejar así de fácil. Una madrugada, a pesar de encontrarse en compañía de Rosita, Mireya se despertó sudando nuevamente por las pesadillas que la aquejaban desde que descubrió ese oscuro secreto de su familia. Esta vez se escuchaba algo en la cocina. Estaban picando algo con el cuchillo sobre la tabla. Movían cacerolas y se sentían las vibraciones como cuando alguien tortea. Es decir, como cuando alguien golpea ligeramente la masa para darle forma a las tortillas y después ponerlas en el comal para que se cosan. Uno de esos golpes contra la masa fue tan fuerte que despertó de un brinco a Rosita. Ahora las dos se miraban entre sí, con duda, pero también con mucho miedo. Todos los acontecimientos que habían sucedido hasta la fecha eran espantosos, sobrenaturales y hasta demoníacos, se podría decir. Entre ellas se preguntaban, ¿oíste? Y confirmaban moviendo la cabeza cuando un azotón de la puerta las hizo brincar. Aquello que estaba en la cocina ahora había salido para comenzar a caminar en dirección a la recámara de Mireya. Cada paso que se aproximaba se sentía en el suelo, como si aquello estuviera muy pesado y la casa vibraba levemente. Los vellos del cuerpo se les pusieron de punta cuando en la habitación de al lado, Jacinto hacía lo posible para salir e intentar defender a las mujeres de la casa. Pateaba la puerta, la jalaba con todas sus fuerzas, pero estaba sellada. Lo único que podía hacer era gritarles que si estaban bien, que no se les ocurriera salir por ningún motivo. Cuando esa entidad se detuvo frente a la puerta de la habitación de Mireya, aquel lugar se inundó de un olor putrefacto. Les picaba la nariz como si se tratara de azufre, pero también les revolvía el estómago y daban arcadas para intentar vomitar, pero no podían. La claridad de la luna que entraba bajo el espacio entre el suelo y la puerta
Les hizo temblar cuando observaron que no se trataba de pies lo que se encontraban detrás de la puerta, sino de 2 pezuñas idénticas a las de los caballos. Mireya estaba segura de que ahí se encontraba el diablo, una entidad que pronunció algo espantoso: «Tú me perteneces». De inmediato, Mireya sintió un espasmo que se le fue directo al estómago. Era el miedo que ya se había metido en ella. Lo único que recordó y que de forma involuntaria dijo fue: «La sangre de Cristo tiene poder. Lárgate de aquí». Después de aquello, lo que estaba detrás de la puerta se carcajeó, pero también se alejó de ese lugar para perderse en la oscuridad de la finca. Cruzó el corredor y se alejó hasta que los sonidos de sus pisadas dejaron de escucharse. De inmediato la puerta de Jacinto se destrabó y fue con ellas para calmarlas mientras lloraban de miedo. Jacinto también estaba muy espantado. Esa noche nadie durmió. Recibieron el amanecer de la peor manera, sintiéndose extraños, temerosos y con el pánico de que aquella amenaza se cumpliera, que regresara por Mireya. Aquel domingo, sin duda, los 3 asistieron a la iglesia pentecostés, y es que no se sentían nada bien. Estaban perturbados por el enemigo. Buscaban un alivio que solo encontrarían acercándose a la iglesia. Desde que llegaron a esa congregación, el ministro se dio cuenta de que algo extraño sucedía, pero también sentía la fuerza del enemigo. Algo no andaba bien con ellos. Cuando el culto terminó, se acercó a ellos y les preguntó si se encontraban bien. Ahí fue cuando le contaron las cosas espantosas que estaban pasando en la finca, lo que encontraron y los sueños que tenía Mireya. Aquel ministro, bastante experimentado, intuía por dónde iba el asunto. Mandó a su ayudante a buscar a unas personas. Les pidió a Mireya y a los demás que se esperaran un momento en lo que llegaban. Así que, por lo mientras, sacó su Biblia y comenzó a compartir algunos pasajes en los que el Espíritu Santo se manifestaba y liberaba a las personas afligidas. Cuando los demás llegaron, terminaron de ministrar a esas 3 personas y le preguntaron a Mireya si estaba dispuesta a seguir adelante, a quitar de raíz el problema, a ser libre de lo que hasta el momento no sabía. Una hermana de la congregación, que afortunadamente tenía el don de discernimiento, le dijo que ella estaba en peligro, que su alma ya estaba pactada. Esta noticia paralizó a Mireya. ¿Cómo que pactada y en peligro? El ministro también le comentó que necesitaban ir a su finca, ungirla, retirar a los espíritus y, de ser el caso, también a los demonios que estaban infestando ese lugar. Definitivamente el miedo motivó a Mireya y le dijo que sí, que la ayudara por favor, que necesitaba descansar de todo aquello que sucedía en su casa, de aquellos sueños que cada noche no solo la espantaban, sino que la debilitaban. Le quitaban toda su energía y se levantaba sin ganas de hacer nada, que ya no quería esas marcas en su cuerpo que aparecían después de cada manifestación. Así salieron de esa iglesia, con la mayor fe que pudo tener en su vida, pero también con muchas ganas de saber la verdad. ¿Por qué sucedía? ¿Quién era el culpable? Y sobre todo, ¿quién era el que intentaba cobrarle una deuda que nunca adquirió? Al llegar a la finca, los últimos rayos de sol acariciaban el cielo. Pasaron y se sentaron en el corredor, lugar donde todo comenzó. Rápidamente los nervios y la incertidumbre llenaron el ambiente. Ni Mireya, ni Rosita o Jacinto sabían lo que estaban por vivir. De inmediato Rosita trajo la fotografía, los cordones umbilicales y el respaldo de la imagen. Se los entregó a la hermana, que podía ver más allá que los demás, pero de inmediato los colocó en el suelo. No pudo sostenerlos. Aquello se trataba del peor trabajo de brujería que había visto en su vida. Un pacto lleno de tragedias, de pérdidas y cuentas que ya estaban saldadas. Solo que la astucia de los demonios intentaban, como siempre, engañar y perturbar. Y si es que podían llevarse el alma de alguien más completamente gratis, no lo iban a dudar.
Aquellos representantes del bien en esta historia comenzaron a ministrar con la palabra de Dios en mano, con oraciones en lenguas que eran desconocidas para Mireya, con imposiciones de manos que intentaban liberar el alma de la que ahora era la dueña de un pasado tan oscuro como la noche que ya tenían encima. Mientras oraban, de forma muy clara escucharon una risa en el fondo del corredor y la frase que nadie quería escuchar en ese momento: «Ella es mía». El ministro comenzó más que nunca a reprender con toda su fuerza y su fe a aquello que se burlaba de ellos allá en la oscuridad. Aquel momento de oración se había convertido en una lucha espiritual, una batalla donde solo podía existir un ganador. Y como si todo se hubiera puesto de acuerdo, el cielo comenzó a retumbar. El agua pronto mojó la tierra y el ambiente se tornaba cada vez más oscuro, más escalofriante y más perturbador. De pronto se sintió un impacto en la tierra, y es que un rayo había caído muy cerca. En ese momento la luz se fue, y es ahí donde las cosas cambiaron. A pesar de seguir en oración, la tormenta dejaba ver de manera muy clara cómo una enorme sombra se acercaba a ellos. Con cada relámpago, con cada haz de luz que la tormenta proyectaba en la oscuridad, esa sombra estaba más cerca, hasta que llegó el punto que se difuminó en el suelo y de inmediato tomó el cuerpo de Mireya. Ella cuenta que solo sintió algo muy caliente que subió desde sus pies hasta su cabeza. Cuando llegó ahí, perdió el conocimiento. Para Mireya solo fueron unos instantes en el que no supo nada. Sin embargo, en esos momentos regresó al mismo lugar de sus pesadillas. Ella comenta que sentía como si flotara, que se transportaba de un lugar a otro de la finca solo para revivir el momento preciso en el que sus familiares lejanos partían de este mundo. Pero con una gran diferencia. Ahora la bisabuela se encontraba presente en cada uno de los eventos. La veía hincada, retorciéndose, pero también deambulando sin ninguna prenda de ropa por toda la finca, cubierta de un líquido espeso que seguramente no era de ella. Mientras Mireya se encontraba deambulando espiritualmente por la finca, los ministros de la iglesia se encontraban luchando con algo espantoso. Y es que de la nada, Mireya tomó la misma posición como si estuviera sentada en la mecedora de la bisabuela. Se balanceaba de atrás hacia adelante, pero lo más perturbador era que la mecedora, esa que se encontraba al otro extremo del corredor, también se mecía como si alguien estuviera sentado ahí. La voz de Mireya tampoco era la misma. Ahora parecía la de una anciana malhumorada que les preguntaba qué demonios hacían en su finca, que se largaran de ahí si no querían morir. Esas palabras podrían espantar a cualquiera. Sin embargo, ese es el trabajo de los ministros: luchar y sacar de ahí a cualquier entidad o demonio que no pertenece a la paz del ser humano. Así que intensificaron aún más las oraciones. A pesar de la lluvia y del clima tan fresco, los ministros sudaban a gota gorda, pero sobre todo no perdían la fe. Según Rosita, hubo un momento en el que el cuello de Mireya se inflamó como si estuviera haciendo mucha fuerza, y comenzaron a salir gritos de diferentes personas, voces de hombre, de anciana, de niño y de jovencita. Personalidades que hasta el momento supuestamente el demonio con el que hablaban tenía de esclavos. Solo faltaba una: el alma de Mireya. Por otro lado, en sus visiones, Mireya se estaba enterando de la verdad, de lo que su bisabuela había hecho con su familia. Y no solo eso, del por qué lo había hecho. Pero también hubo una escena muy particular. Y es que allá en el cuarto donde se guardaban las herramientas, lo que ya no se usaba, o los tiliches como se les dice, ahí había algo bien guardado. Una caja de madera que contenía los secretos más oscuros de esa familia. En su última visión, observó a su bisabuela cerrar una caja y salir de ese lugar. Ella lo percibió como una señal de que tenía que buscar en esa caja,
para saber absolutamente toda la verdad. Cuando aquellas imágenes se desvanecieron, Mireya regresó en sí. Por fin la liberación había resultado, y en cuanto pudo, se levantó del suelo y dio gracias a Dios de que había regresado. Posteriormente comenzaron a ungir las habitaciones, el corredor, la mecedora, toda la casa, el pozo, aquel árbol donde se veía un hombre suspendido con ayuda de una cuerda. Finalmente, quemaron aquella fotografía, el marco, los cordones y el respaldo. Mireya cuenta que esa cosa apestaba, que olía horrible, que en realidad el respaldo del marco no era madera como todos pensamos, sino un trozo de piel muy bien doblado, deshidratado y duro, cosa que olía horrible. Cuando terminaron de ministrar, Mireya los llevó a aquel cuarto que vio en sus visiones, y efectivamente, ahí se encontraba aquella caja de madera, por la cual también oraron pidiéndole al Señor que alejara todo mal de esas pertenencias. ¿Recuerdas que te dije que esta historia te la contaría en 2 partes para que todos pudiéramos entenderla? Pues aquí está el otro lado de la moneda. Si hasta el momento la historia de Mireya te ha provocado algo, te ha entretenido o la estás disfrutando, hagamos un pequeño trueque. Te cambio todas esas sensaciones por tu suscripción y por tu pulgar arriba. Es completamente gratis. Déjame en la cajita de abajo una brujita. Ese será nuestro secreto. Será la forma de saber que llegaste hasta este punto. Si es que ya te tranquilizaste y ya tomaste un poco más de valentía, continuemos. Pero te aseguro que vas a necesitar todo el valor que puedas tener para lograr llegar hasta el final de este episodio. Porque aún nos falta el peor encuentro que puedes tener con una bruja. Esa criatura que hará todo lo posible para quitarte a tu bebé. Cuando terminaron de orar por aquella caja de madera, Mireya le pidió a Jacinto que la abriera. Quería ver qué era lo que contenía, y cuando por fin lograron romperla, encontraron en su interior muchas fotografías en las que se encontraban prácticamente gran parte del linaje de Mireya. Ahí reconoció las imágenes de los más antiguos, pero también de la bisabuela, una mujer malvada, diabólica y perturbadora. Al seguir transculcando las cosas, encontraron una especie de diario, un pequeño libro de cuero que contenía los más oscuros secretos de esa familia. Ahí se detallaba el sufrimiento de una familia que no tenía nada, que luchaba por alimento, que vivían en las peores condiciones y que los niños ya la tenían harta, que fue obligada a tenerlos pero también a alimentarlos, cosa que ya no podía hacer. Había frases que indicaban que durante la noche el hombre, así como describía al diablo, la visitaba para que hiciera un trato, un pacto que le permitiría tener todo lo que quería. Le daría el don de curar a las personas que quisiera o destruirlas en cualquier momento. Alimento en abundancia, riqueza y, por supuesto, prosperidad. Solo tenía que cumplir con un precio. Una vida cada 6 años. Fue así como uno a uno. Sus pequeños fueron desapareciendo, pero había otra sorpresa. Mamá abuela era una de las gemelas. La otra era la pequeña que Mireya veía en el pozo. De acuerdo al libro, el trato solo era para 6, así que de alguna u otra forma, mamá abuela quedó libre. Pero cuando mamá abuela se casó y tuvo a sus 2 hijos, y cuando el varón cumplió 33 años, la visita de aquel hombre se hizo presente nuevamente en la finca. Una madrugada, cuando mamá abuela se levantó para comenzar a preparar el desayuno a papá abuelo, se dio cuenta de que en la mecedora, esa que siempre estaba en el extremo del corredor, se encontraba un hombre de sombrero que ocultaba su rostro. De inmediato caminó para preguntarle a ese hombre qué hacía ahí y quién era, pero no fue necesario que mamá abuela se acercara tanto. Cuando aquel hombre se levantó, la abuela se percató de que no tenía rostro. Su cara era una especie de imagen diabólica que se acercaba a ella. En ese momento mamá abuela no se podía mover,
pero sí pudo sentir cómo sus enaguas se humedecían producto de la impresión. Segundos después, un pequeño charco ya corría por el suelo, cuando esa figura estuvo frente a mamá abuela. Con una voz sacada del mismísimo infierno, le dijo que la hora había llegado, que sus hijos le pertenecían y que él se iba a encargar de llevárselos. Otro secreto era que en realidad aquellos dos jóvenes en la última fotografía del corredor no eran los papás de Mireya, sino los hijos de mamá abuela. Él perdió la existencia al caer de nuca sobre una piedra cuando el caballo se espantó, y ella partió por la patada de una vaca en la cara mientras ordeñaba al ganado. Aparte de misteriosas, esas dos muertes dejaron muy claro para mamá abuela. Seguiría cobrando de alguna u otra forma el pacto que su madre había hecho. Solo había un camino. Si mamá abuela quería tener un hijo nuevamente, no podía ser engendrado de la manera tradicional. Es decir, la única forma era adoptando a un pequeño, alguien que no llevara la sangre de la bruja de la bisabuela. Y esa era la pequeña Mireya. El cómo la adoptaron o cómo llegó a la finca no estaba escrito por ningún lado. Lo que sí había eran las formas en las que la bisabuela trabajaba, los tipos de rituales que hacía, el precio que tenía que pagar por ser una de las brujas más temidas y las amenazas que lanzaba a los del pueblo. Ay de aquel que hable de mi familia. Ese día los mandaré con Satanás. Frases como esta estaban escritas de diferente forma e intención. La bisabuela no solo fue la bruja que se encargaba de hacer la peor brujería, sino que pactó con el demonio a su propia familia para vivir como quiso, tener lo que quiso y disfrutar de la oscuridad como quiso. Del cómo trató a mamá abuela, de todo lo que sufrió al vivir con una bruja y de todo lo que vio, eso lo guardaremos para otra ocasión. Solo te digo que mamá abuela luchó con esa maldad hasta el último de sus días. El pretexto del demonio para presentarse en esta ocasión pudo haber sido aquel cuadro donde estaba firmado el pacto. Quería engañar a Mireya, que le debía algo. Recordemos que es el padre de la mentira. Intentó llevarse lo último que quedaba, pero no pudo. Recibió ayuda del Todopoderoso. Desde ese día Mireya sigue asistiendo a aquella congregación. Vive en paz, pero de vez en cuando recuerda que la brujería no solo termina con la bruja, sino que también puede llegar a las generaciones venideras. ¿Tú qué harías a cambio de obtener riqueza, prosperidad, abundancia y todo el poder que quieres? ¿Serías capaz de hacer un trato como el que hizo la bisabuela? ¿Qué serías capaz de dar a cambio? Déjamelo en los comentarios. ¿O prefieres trabajar, ganártelo poco a poco, pero dormir completamente tranquilo? Si la historia anterior te puso los pelos de punta, te advierto que lo que viene se pone aún peor. Te entenderé si no puedes llegar hasta el final. Si no puedes, déjame tu pulgar arriba y compárteme con todos tus amigos, esos que disfrutan de las historias más impactantes. Te cuento la historia de Lupe. Allá por 1980, muchas personas tomaron la decisión de venir a la ciudad para probar suerte o para intentar tener un mejor futuro, para ofrecer algo diferente a su familia. Pero antes de eso, vivieron en las zonas más alejadas, rancherías que les hicieron pasar experiencias muy espantosas, las más aterradoras de sus vidas. Ese es el caso de Lupita. 8 meses antes, en una fiesta familiar, después de consumir los alimentos, sintió algo extraño en el estómago. No sabía si había comido muy rápido o simplemente la comida no le cayó bien. Corrió al baño, lugar donde devolvió todo lo que había ingerido. Pero también esa experiencia le permitió días después enterarse de que estaba embarazada. Desde ese momento su vida cambió. Era lo único que le faltaba después de su matrimonio, que llegara un pequeño que tanto anhelaban. Ese chiquillo que finalmente llenaría su hogar de armonía, de alegrías y de tantas cosas más. El periodo del embarazo pasó con normalidad
Era una mujer joven que rondaba los 25 años y afortunadamente no padecía de ninguna enfermedad. Pasaron los meses y afortunadamente la partera que acostumbraba a traer a los pequeños de esa comunidad le comentó que se encontraba bien. Y es que esa señora, que tenía el trabajo de ayudar a las mujeres con la labor de parto, debido a su experiencia, con tan solo tocar el estómago de las madres, conocía la posición en la que venían los pequeños. Tenía su tacto tan amaestrado que a través del estómago podía sentir ligeramente los latidos de los pequeños, pero también podía identificar si venía mal acomodado, si padecía de algo o simplemente estaba a punto de morir. De acuerdo a lo que cuenta Guadalupe, aquella partera era muy reconocida en su comunidad porque había logrado traer a pequeños en las condiciones más adversas, donde prácticamente no había posibilidad de que lograran nacer. Identificaba rápidamente a esas mujeres que por alguna u otra razón no podían tener entre sus brazos a sus hijos, pero también les ayudaba para que lo lograran. Afortunadamente, con esa mujer se atendió Guadalupe, con una de las mejores en su oficio. Sin embargo, ese hecho también la llenaría de miedo. Y es que aquella mujer no solo sabía cómo venía el pequeño, qué hierbas necesitaba la madre o qué tipo de ejercicio recomendaría. Esa mujer sabía muchas cosas más. Entre sus conocimientos, sabía leer las cartas, podía ayudarte si estabas pasando por un mal momento o también te limpiaba el alma si es que lo necesitabas. En su última consulta, la partera le dijo que se fuera preparando, porque el bebé ya estaba acomodándose para salir. Según ella, su vientre se le veía más caído. A Lupe le empezaron a doler las articulaciones. Se sentía cansada. Después ya no tenía fuerza ni para hacer tortillas. A los 2 días, un viernes 17 de octubre de 1980, Guadalupe comenzó a sentir fuertes contracciones, una tras otra. Por más que intentaba acomodarse, esos dolores no desaparecían. Describe que sentía cómo su espalda estaba por romperse y una presión constante. Cuando la partera llegó, Lupe ya se encontraba sudando, con bastantes escalofríos y temblores. Prepararon de inmediato el lugar donde recibiría al pequeño y comenzó la labor de parto. Durante todo el proceso se veía muy preocupada la partera. El padre de familia también lo estaba, pero el rostro de la matrona no expresaba que estuviera preocupada por la llegada del recién nacido, sino por algo más, algo que le confesaría al padre cuando terminara su trabajo. Recibieron al pequeño, lo limpiaron y lo cobijaron para entregárselo a Guadalupe. Después de eso, le dio un par de indicaciones de cómo darle de comer cuando fuera necesario, y como suele suceder casi en todos esos casos, Lupe cayó en un sueño profundo del que despertó horas después. Sin embargo, ahora el que tenía la cara de preocupado era el esposo. Cuando la partera recibió su pago, el esposo y ella caminaron juntos hacia la puerta del patio. Ahí, de forma seria y contundente, le dijo al padre del pequeño que tuviera mucho cuidado, que el bebé había nacido en una mala fecha, que los días más oscuros del año estaban por llegar y que por ningún motivo dejara sola a su esposa, menos en ese lugar donde se contaban historias espantosas de brujas que claramente se llevaban a los bebés. Esa noticia lo dejó desconcertado. Para empezar, él no conocía de esas fechas. Él te podía platicar de luna menguante, luna llena o luna nueva, de tiempos perfectos para la siembra, pero no de ese tipo de fechas donde las brujas supuestamente salían. Se había enterado de situaciones particulares de otros municipios donde varios vecinos se unían para buscar a un pequeño, porque una bruja se lo había llevado. Sabía también del árbol que estaba en el entronque de la carretera donde se colgaban juguetes o muñecos, para que las brujas se confundieran y no se llevaran a los pequeños, cosas que hasta el momento para él solo eran creencias. Con el paso de los días, Guadalupe fue recuperándose. Pudo levantarse y comenzar con sus actividades, pero sus hermanas insistían en ayudarla.
Así la pasaría mejor y evitaría cualquier accidente por la falta de fuerza o por el exceso de la misma. Una de sus hermanas, la más chica, fue la que decidió quedarse con ella. Por otro lado, cuando encontró el momento perfecto, el esposo de Guadalupe le confesó lo que la partera le dijo cuando nació su bebé. Ahora los dos estaban alerta, pero también preocupados, como que los días más oscuros. Esa intriga obligó a la pareja a preguntar cuando la matrona llegó nuevamente para cerciorarse de que tanto el pequeño como la madre se encontraban bien. Y ahí fue donde les dijo la verdad, que su hijo era el único que había nacido hasta el momento en temporada de brujas. Eso lo hacía más fresco, más exquisito y más tentador para las sirvientes del diablo, que entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre tenían que cuidarse mucho, que lo más seguro es que vinieran a visitarlos y que claramente no era para nada bueno. Le recomendó a su esposo que trajera las ramas más grandes de mezquite y las colocara en todas las esquinas de la casa, que pusiera 2 machetes en forma de cruz en la entrada o que colocara unos alfileres o tijeras con la misma forma debajo de su almohada, pero sobre todo, que tuviera a la mano la oración magnífica. Eso ayudaría en caso de que llegara una bruja. Después de eso, les pidió que quemaran algo de copal, ruda y romero por toda la casa. Cuando la partera se fue, la pareja se quedó aún más espantada. Estarían bajo el acecho de algo que claramente no conocían. Los días pasaron y cuando las fechas más especiales llegaron, el miedo los inundó por momentos. Siguieron todas las indicaciones al pie de la letra, pero la incertidumbre aún los mantenía temerosos. El 31 de octubre no durmieron por estar al pendiente de lo que pudiera pasar. Afortunadamente nada sucedió. Llegó el 1 de noviembre, Día de Muertos, y tampoco. Se sentían bastante cansados por no dormir 2 días seguidos. La tercera noche, 2 de noviembre, un compañero de parcela del esposo de Guadalupe se presentó alrededor de las 10 de la noche. Iba bastante apurado porque la vaca que habían cuidado ya varios días estaba por tener a su becerro y necesitaban que fuera para que ayudara y revisara si el animal nacía bien. Su esposo lo pensó un par de veces, pero en los ranchos perder a un animal no solo es cuestión de vida, sino de tiempo y de dinero invertido. Se rascó un poco la cabeza y le dijo a su mujer que regresaría rápido. Se los encargó encarecidamente a su cuñada y se alistó para salir. Habrá pasado como 1 hora cuando la luz se fue. La puerta de la casa estaba abierta, porque el lugar donde se ubicaba la casa era bastante bochornoso, tierra caliente como muchos pueden decirle. El azul de la luna permitía ver el patio, sin embargo, Guadalupe dormitaba por las 2 noches previas en vela. Su pequeño descansaba plácidamente entre sus brazos y su hermana ya había perdido la batalla contra el sueño. Un escándalo despertó a Guadalupe. Titán, su perro, comenzó a ladrar enfurecido. Parecía que peleaba o mordía a alguien. Segundos después, aquel compañero fiel que le había acompañado por más de 10 años corrió en dirección hacia la cruz formada por aquellos machetes. Y quién sabe cómo, pero cuando los golpeó, y quizá por la velocidad a la que iba aquel guardián, se le clavó uno en el pecho, directo en el corazón. De inmediato Guadalupe comenzó a gritarle a su hermana para que se levantara. Y es que, a pesar de que la otra cama donde dormía su hermana se encontraba a escasos 3 metros de la cama de Guadalupe, su hermana no respondía. Estaba profundamente dormida. De la nada, un golpe se escuchó a través de las tejas de la casa. Alguien andaba arriba. El corazón de Guadalupe comenzó a latir rápidamente. Era claro que se encontraba asustada. No sabe cómo, de un segundo a otro, su cuerpo ya no reaccionaba. Quería gritar, pero no pronunciaba ni un solo sonido. Sus brazos que protegían a su pequeño comenzaron a ponerse cada vez más lánguidos, sin fuerza, hasta que su pequeño tocó sus piernas. Ahí estaba su criatura, indefensa ante lo que estaba provocando aquella aterradora escena de terror. Guadalupe podía escuchar que se arrastraban sobre su techo,
que arañaban las tejas. Sonidos extraños como si aquella cosa se saboreara lo que estaba a punto de comerse o chocara los dientes de una forma espantosa. Guadalupe intentaba gritar con todas sus fuerzas, pero ya no podía. Algo o alguien estaba controlando su cuerpo. Lo único que podía hacer era derramar sus lágrimas, porque sabía que en cuestión de segundos su bebé desaparecería. Al mirar hacia la puerta, con ayuda de la luna, Guadalupe pudo ver el reflejo de algo que se encontraba en el techo de la entrada. Ella lo describe como un animal, pero no un guajolote o un ave como todos cuentan que son las brujas. No, ella dice que tenía forma de un arácnido, una forma que se movía claramente como un insecto, y que pudo ver de forma espantosa cómo aquella cosa se agachaba para comenzar a asomar su rostro en la parte superior de la puerta. Los vellos de todo su cuerpo se erizaron cuando de la nada aquel rostro demoníaco con cabello largo se paseaba por todo el contorno de la puerta, claramente buscando la forma de entrar. Fue ahí cuando emitió un chillido espantoso. Esa bruja no podía entrar a la casa, y como si el destino o la protección del cielo estuviera con ella, no se había percatado de que en la puerta se encontraba una cruz bendita, una cruz de palma que habían traído de la iglesia del pueblo en temporada de Semana Santa, adornada con hilos de estambre de color rojo. Guadalupe sentía que la vida se le iba en ese momento. No tenía oraciones, no se sabía nada más que algunas frases incompletas de la Magnífica que tanto le recomendó la partera. Fue muy rápido el tiempo para que se la aprendiera. No tuvo de otra más que repetir una y otra vez el Padre Nuestro. Aquellos segundos se le hicieron eternos a esa mujer, cuando de la nada un fuerte golpe se escuchó. Era su esposo que corría desesperado de regreso a casa y alcanzó a ver a una criatura sobre su techo. Como pudo, tomó un leño de esos que usaban para el fogón y lo aventó con toda su fuerza. Afortunadamente dio en el blanco. Solo para ver que esa cosa brincó, bajó del techo y de inmediato trepó a uno de sus enormes encinos que tenía en casa. Aquella criatura, cuando se encontró en lo más alto, empezó a brincar sobre las copas de los árboles y así fue como salió viva de ese sitio. Justo en ese momento, Guadalupe pudo gritar de miedo. Sus alaridos de inmediato despertaron a su hermana y su esposo emprendió la carrera más veloz de su vida. Su mujer gritaba de una manera descomunal y él temía lo peor. Quizá aquella bruja había logrado su cometido. Se metió y vio que Guadalupe abrazaba a su pequeño y éste comenzaba a llorar, signo de que aún vivía. Su hermana se levantó igual de asustada que los demás y su marido se dio cuenta de que por poco la bruja se lleva a su pequeño. La historia de su esposo fue completamente diferente. Él cuenta que cuando llegaron por él, durante todo el camino fue platicando con el que supuestamente era su compañero en el rancho. Le iba diciendo todo lo que la partera le encargó, cómo cuidarse de las brujas, que eran días muy delicados para su mujer y su pequeño. Cuando entraron al rancho, todo estaba apagado. Cerraron el portón y siguieron caminando, pero de la nada, ya no escuchó a su compañero. Miró hacia atrás, hacia los lados, y ya no vio a nadie. Había sido víctima de un engaño. No se trataba de una bruja, sino de dos. De inmediato emprendió la carrera hacia su casa. Las fuerzas y el aire por momentos le faltaban. Sin embargo, solo tenía en mente proteger a su pequeño y a su mujer. Así como pudo, llegó a casa, y ahí fue donde vio a esa criatura. Pero eso no fue todo. Una vez ya tranquilos y después de varias semanas, en el pueblo se corrió de manera rápida una espantosa noticia. En la colonia, la partera había muerto. La encontraron en su cama ya sin existencia,
Pero lo más espantoso de esto es que la mujer que cuidaba de las embarazadas y ayudaba a traer a los pequeños a este mundo, la encontraron en su cama ya sin existencia. Pero lo más espantoso de esto es que a la mujer que cuidaba de las embarazadas y ayudaba a traer a los pequeños a este mundo, le faltaba su lengua. Ese fue el motivo por el que la familia de Guadalupe se mudó a la ciudad. Tenían miedo de que alguna noche, la menos pensada, aquellas brujas regresaran por su pequeño. Déjame en la cajita de comentarios qué te parecieron este tipo de historias. ¿Las sentiste muy fuertes, al límite? ¿En algún momento te costó trabajo seguir adelante? ¿O son perfectas para los que en realidad buscan el miedo, el terror y llenarse de escalofríos? Cuéntame, ¿alguna vez tú o alguno de tus familiares o conocidos estuvieron a punto de ser chupados por una bruja? Te leo en los comentarios. Y recuerda, si tienes alguna escalofriante historia, no olvides enviármela por cualquier medio de contacto. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook, WhatsApp o por correo. Me encantaría ser la voz de tu relato.